Cordial saludo a todos. En este video les vamos a exponer sobre la neurotoxina BMAA, que es producida por cianobacterias. Este trabajo fue realizado en colaboración de Juan Murcia, Laura Cuillos, María Tizó y Esteban Ruiz, quien les habla. Diversos taxones de cianobacterias, dinoflagelados y diatomeas producen BMAA. Sin embargo, los productores principales son las cianobacterias, entre las cuales destaca Nosto, que ha sido una de las especies más estudiadas en la producción de BMAA debido a su relación simbiótica en las raíces coraloides de diferentes especies de cicada. Existen especies retenedoras en las que se encuentran las semillas de cicadas, murciélagos, algunos peces y variedad de animales. Incluso se han encontrado altas concentraciones de BMAA en humanos y se asocia a enfermedades neurodegenerativas. BMAA existe tanto de forma libre como ligada. Bueno, ¿qué es BMAA? Es denominada una neurotoxina beta-N-metilamino L-alanina, aunque también se conoce como ácido 3N-metil 2,3 diaminopropanoico, según la UPAC. Es un aminoácido no proteogénico. Esto quiere decir que no pertenece a los 20 aminoácidos que componen a las proteínas. Se sospecha que es un agente causal de enfermedades neurodegenerativas humanas, por ende, se considera un factor de riesgo ambiental. Es producido por diversas cianobacterias, dinoflagelados y diatomeas. Se aisló originalmente a partir de semillas primitivas de la Gymnosperma cicas, y luego se descubrió que se distribuye ampliamente en muchas especies de cianobacterias. Su biosíntesis podría darse a partir de un aminoácido L-alfa no proteogénico, el cual se dice es L-alanina. BMAA es formado cuando uno de los hidrógenos metílicos es reemplazado por un grupo metilamino, aunque también se discute que se deba a la metilación de 2,3-DAB. Además, una propuesta más reciente dice que BMAA podría biosintetizarse en la cianobacteria Synecocystis mediante la hidrólisis de una urea cíclica, aunque el precursor del compuesto no se haya encontrado. Bueno, ahora vamos a mirar más a fondo sobre estas variaciones de DAB, de BMAA, como el ácido 2,3 diaminopropanoico, 2,3 DAB, el cual fue descubierto por primera vez en semillas de Mimosa spp. Es un componente de varios antibióticos sidenóforos y está presente en varias formas derivadas simples en especies de plantas superiores. El ácido 2,4 diaminopropanoico, 2,4-DAB, se distribuye ampliamente en la naturaleza tanto en forma libre como unida. Se encuentra en la pared celular de la bacteria gram positiva Corynebacterium tritici y en una gran variedad de semillas leguminosas. El ácido 2,3 diaminobutanoico fue descubierto en hidrolizados de antibiótico aspartomicina, en una cepa de Streptomycetes griseus. El ácido 3N-metil 2,3 diaminobutanoico, AMBA, es un homólogo superior de BMAA. Se descubrió por primera vez en el grupo de antibióticos denominados pacidamicinas, como las muridomicinas, napsamicinas y sansamicinas. Cada una de las variaciones anteriores puede tener derivados. En este caso nos enfocaremos en S2,3-DAB por conocerse como un posible precursor de BMAA. Así lo vemos en la tabla, como un derivado simple, presente en Zicas micronésica y en Nostoc sp. Esto podría indicar la presencia de BMAA en plantas superiores, sintetizado a partir de S2,3-DAB. Además, pueden observarse los derivados simples como la S-mimosa, a su vez derivados complejos peptídicos como biomicina y edeine. Bueno, en cuanto a la identificación de esta toxina, en los últimos años se han desarrollado métodos específicos para su análisis. Entonces, lo que nos muestra esta gráfica son los métodos analíticos utilizados para la determinación de concentraciones de BMAA en el ecosistema acuático desde 2005 hasta 2013. La técnica más aplicada es la cromatografía líquida con espectrometría de masas en tándem o LSMSMS, como lo podemos ver acá en blanco. Y es selectiva porque tiene en cuenta varios criterios para la identificación de analitos, entonces se minimiza la posibilidad de una identificación errónea. Actualmente este método sigue siendo el más usado, sin embargo también se ha desarrollado la espectrometría de masas por electroforesis capilar como un método alternativo para la determinación cuantitativa de BMAA libre. Una técnica diferente a las ya mencionadas es la ELISA.
En esta técnica se utilizan anticuerpos para la identificación y recientemente se comercializó un ELISA para la determinación de BMAA en muestras ambientales, pero se demostró que esta prueba no es adecuada para el uso previsto. Entonces acá podemos observar las abreviaturas de otros métodos que también se han empleado en los diferentes estudios, pero pues como ya sabemos el más usado y el que más se usa actualmente es el LCM-SMS. Bueno, en esta tabla podemos observar un resumen de los métodos utilizados para detectar cianotoxinas en diferentes estudios. Entonces acá tenemos un ejemplo de un estudio realizado en el 2007 en donde se describieron 5 métodos analíticos como la cromatografía líquida con detección de fluorescencia, ultravioleta y espectrometría de masas y un analizador de aminoácidos. Los analizadores de aminoácidos se utilizan a menudo en entornos hospitalarios para el análisis del contenido de aminoácidos en fluidos fisiológicos. También podemos ver las distintas matrices ambientales en donde se encontró la toxina, como las cicas, el tejido animal, las cianobacterias, el tejido cerebral, en muestras acuáticas, en blooms, en tejido de peces y en alimentos suplementarios. Bueno, en cuanto a las funciones ecológicas de esta cianotoxina, se han propuesto 3 roles de BMA para cianobacterias, sin embargo, pues aún hay bastante para estudiar sobre este tema. El primero de ellos es la competencia interespecífica. Entonces, pues aquí la disponibilidad de nitrógeno juega un papel muy importante para la producción de BMA por las cianobacterias. Algunos informes sugieren que las cianobacterias que no fijan nitrógeno son las productoras dominantes de esta toxina en condiciones de deficiencia de nitrógeno y se cree que esta toxina producidas por estas puede ser absorbida por las cianobacterias que sí son fijadoras e inhibir su actividad nitrogenasa, lo que resulta alterando pues las interacciones competitivas entre las que no fijan y las que sí fijan nitrógeno. En cuanto a su papel como molécula señal, la mayoría de los taxones de cianobacterias pueden producir BMAA y se postula que esta cianotoxina puede actuar como una molécula señal responsable de la comunicación entre cianobacterias, pues también se sugiere que el BMAA puede regular el metabolismo de las cianobacterias en respuesta al estrés o ser una respuesta adaptativa para mitigar el estrés, pero pues esto aún está por determinarse. Como otros procariotas, las cianobacterias inician la muerte celular programada o PCD, condiciones ambientales estresantes. Entonces, la presencia de BMAA exógeno es un indicador de que las cianobacterias están muriendo y siendo lisadas por factores estresantes abióticos y bióticos. A su vez, resulta en una retroalimentación negativa para controlar el tamaño de las poblaciones de cianobacterias. Dentro de las funciones fisiológicas de BMAA podemos identificar 2 principales: metabolismo del nitrógeno, que tiene por función mantener la integridad de las células de cianobacterias en condiciones de debilidad del nitrógeno. Esto implica que las cianobacterias tienen mecanismos celulares para reasimilar las porciones aminonitrógeno de la molécula BMAA una vez que se inician las vías protectoras del glutamato. Por otro lado, se cree que BMAA regula la fotosíntesis oxigenada al bloquear la transducción de señales de luz para proteger a las cianobacterias del daño oxidativo cuando la fotosíntesis ocurre con una alta intensidad de luz y una disponibilidad limitada de nitrógeno. También BMAA podría regular la actividad de la clorofila alfa para evitar su fotooxidación. Ahora hablaremos cómo esta toxina afecta al organismo humano. Ingresa al organismo mediante la comida o el agua contaminada. Una vez llega al estómago, esta molécula se dirige a los intestinos donde es absorbida en el sistema circulatorio. Una vez dentro de los vasos sanguíneos, recorre todo el cuerpo e ingresará a las células. Otra forma por la cual ingresa al cerebro es por medio de las redes neuronales. Se cree que primero llega a las neuronas del sistema gástrico y después al cerebro, principalmente a causa del transporte retrógrado en los axones del nervio vago. Se espera que dentro de estas primeras neuronas empiece a causar estragos citotóxicos. Ahora, ¿cuáles son dichos estragos? La BMAA es una molécula con capacidades excitatorias. La primera de ellas es la que causa un ingreso exagerado de calcio en las células nerviosas, lo que va a disparar el aumento en la membrana celular de receptores de señales de muerte celular, por lo que las células afectadas van a convertirse progresivamente en células muy sensibles a las señales de muerte celular producidas por sus vecinas. Pero esta no es la única vía que provoca muerte celular, pues las mitocondrias, cuando interactúan con altas cantidades de calcio,
Aumenta la liberación en el citoplasma de especies reactivas de oxígeno, que son altamente tóxicas, y también desencadenan procesos de muerte celular progresiva. Por otro lado, también se ha visto involucrada en la sobreactivación del sistema inmune innato, pues las células gliales en presencia de BMAA elevan su actividad inflamatoria, lo que a la larga provoca la destrucción de axones o de su mielina. Otro efecto muy importante y que ha brindado luces sobre el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas es que esta toxina produce un plegamiento incorrecto de las proteínas recién sintetizadas en los ribosomas. Como vemos en la imagen de arriba, el ARN de transferencia para el aminoácido serina se une erróneamente a BMAA y lo pone en la proteína, transformando así su secuencia final. Esta modificación en la cadena de aminoácidos es suficiente para que la proteína cambie completamente su estructura tridimensional y por lo tanto su funcionamiento. En algunos casos, la proteína se vuelve inútil y en otros casos, su estructura terciaria adquiere la capacidad de formar agregados con otras proteínas idénticas a ella. Finalmente, este acúmulo de proteínas se convierte en estorbos para la actividad normal de la célula, lo que conlleva la muerte celular temprana. La principal enfermedad causada por BMAA es un complejo de síntomas que parecieran provenir de tres enfermedades diferentes. Esta se denomina el complejo Parkinson en la demencia, el cual es padecido con alta frecuencia en las islas del Océano Pacífico. En esta, las personas presentan síntomas de esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson y demencia. Es de difícil tratamiento, pues no hay medicamento que detenga el deterioro neuronal. Solo hay fármacos que retrasan temporalmente la degeneración celular, como el riluzol, que bloquea los mecanismos de muerte celular. Actualmente no hay un consenso sobre la dosis que desencadena los efectos negativos de esta toxina. Incluso existen disputas entre investigadores sobre si realmente es una toxina desencadenante del deterioro nervioso. Las personas que están en contra de la hipótesis del BMAA se basan en estudios realizados en cultivos celulares que no muestran daños a bajas dosis, mientras que las personas que la apoyan plantean modelos en los cuales los daños a las neuronas existen. Para prevenir los daños por BMAA, se ha encontrado que las dietas con alto contenido de L-serina ayudan a combatir sus efectos negativos, pues compiten directamente contra ella para bloquear su acción en las células. Esto es muy importante, pues se puede suministrar en personas que viven cerca a los cuerpos de agua, donde los blooms de cianobacterias son frecuentes. La aparición de proliferaciones masivas de organismos como cianobacterias se relaciona con procesos de eutrofización. En la actualidad existen diversas metodologías que permiten prevenir y controlar estos blooms. El diagrama representado incluye los métodos más empleados. El primero es el control de nutrientes, que consiste en la disminución de nutrientes de tal manera que las diversas técnicas intentan disminuir la carga interna de fósforo y mitigar las floraciones a partir de diferentes mecanismos como absorción, precipitación, el dragado o sellado del sedimento, o bien limitando la disponibilidad de nutrientes con técnicas de lagunaje. También pueden forzar la ruptura de la estratificación. Los métodos de control mecánico incluyen tanto la retirada directa de las cianobacterias como el control de su crecimiento por reducción de la luz o la muerte celular por medios físicos. Las técnicas que utilizan un control de tipo químico producen un efecto directo mediante la utilización de compuestos como el ozono y diferentes pesticidas y plaguicidas. También los derivados de quinonas permiten eliminar selectivamente a las cianobacterias o inhibir su crecimiento. Por otro lado, los métodos químicos implican la utilización tanto de organismos como de materiales y sustancias naturales derivadas de ellos. ¿Qué estrategias a gran escala se podrían hacer para prevenir un afloramiento y reducir el daño de BMAA? En los experimentos de laboratorio, el número de células bacterianas en muestras de lagos disminuye debido a la presencia de virus. Sin embargo, todavía no se piensa en estos como un mecanismo de control bacterial, pues se ha observado que en las cianobacterias filamentosas, la muerte de una célula da lugar a un punto de quiebre dentro del filamento, lo que a la larga da lugar a dos nuevos filamentos, por lo que la interacción virus-bacteria
podría aumentar significativamente el tamaño poblacional de las cianobacterias. A pesar de esto, no se descarga el estudio de los viruses, pues sin lugar a dudas condicionan las microcomunidades. Muchas gracias a todos por prestarnos atención.